Hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy, como veis, tengo aquí una caja. Es una caja muy bonita, pero aparte de eso es una caja muy especial para mi familia. ¿Por qué? Pues porque es la caja de mis raíces. Es la caja que contiene las raíces de mi familia, las raíces de nuestra familia, de los que vivimos en esta casa. Bueno, no todas las raíces, parte de las raíces. Porque de esto va esta dinámica. Se trata de preparar en una caja los diferentes objetos, elementos, fotos, cosas que sean importantes para la familia y que representen las raíces de la familia. Es una actividad muy bonita para trabajar padres, madres, tíos, abuelos con los más pequeños de la casa y para poco a poco pues irles un poco transmitiendo pues esas raíces y esas cosas y esas anécdotas importantes para la familia, pero a partir de un juego muy divertido que consiste en abrir la caja, ver los objetos que hay dentro de la caja y ir sacando esos objetos, y entonces los padres, los mayores, irán explicando pues qué es ese objeto, por qué es un objeto importante para la familia, o esa foto, o lo que sea, lo que haya dentro de la caja, y de esta manera pues ir un poco socializando también a los más pequeños acerca un poco de la propia identidad familiar, acerca de la propia cultura, de la propia historia de la familia, porque es importante que en un mundo donde pues cada vez más la identidad se disuelve, ¿verdad? En un mundo donde las raíces pues cada vez más se pierden, donde la identidad se fragmenta, también es importante buscar esa profundidad, buscar esas raíces, esos elementos importantes que además al final lo que hay debajo de los mismos son valores buenos, valores bonitos, valores, mitos, anécdotas, leyendas, pero historias importantes, unas buenas, otras no tan buenas para la familia. Se trata, por tanto, de una dinámica para trabajar el concepto de identidad familiar, de raíces familiares. Bueno, os cuento muy rápidamente, si yo hiciese esta dinámica en casa con mis hijos, pues algunas cosas que habría metido dentro de la caja. Las he cogido así muy rápidamente, pero lógicamente esto requiere una preparación, buscar esos elementos, prepararlos y luego pues hacer esto en familia. Y por supuesto después de esto pues se puede llevar a la escuela, incluso los propios niños pues pueden compartir sus cajas con otros compañeros y compañeras. Por supuesto siempre cuidando mucho lo que hay dentro de la caja, si no mejor llevarlo en fotos porque es muy valioso todo lo que hay aquí. Bueno, imagínate que mis hijos abren esta caja y lo primero que sacan es esto. Y a lo mejor se sorprenderían y me dirían, ¿y esto qué es? ¿Qué es este cacharro? Cuando lo abren y lo descuelgan y ven que tienen botones, dice, oye, ¿pero esto es un teléfono? Digo, pues sí, mira, por mucho que te sorprenda, digo, esto es un teléfono y se hablaba así, y se tecleaba y se llamaba. No digamos ya si tenemos teléfonos de esos antiguos de los de la rueda, que se quedarían bastante sorprendidos. Bueno, pues fíjate que esta dinámica, además de hablar de raíces, donde les cuentas este teléfono dónde estaba, por qué estaba en casa de la abuela, para qué servía, porque entonces en las casas había solamente un teléfono o dos y todos tenían que levantarse e ir a hablar al mismo teléfono, y ahora no hacemos eso, ¿verdad? Ahora tenemos 5, 6 o 7 teléfonos en casa. Bueno, pues hablamos de teléfono, hablamos de innovación y hablamos de cómo hemos evolucionado, ¿verdad? Sacaríamos, por ejemplo, también pues este objeto que tenemos aquí, que es una lechera. Esta lechera es una lechera de plata y mi madre la tenía mucho cariño porque es una lechera que había en una lechería que era de una tía de mi padre. Es decir, y ya cuentas pues la anécdota familiar de esa lechería que estaba en la calle Pilar de Zaragoza de Madrid, porque esa casa de la calle Pilar de Zaragoza, esquina Ferrer del Río, la construyó el bisabuelo Mamerto García Corrales, porque tenía una lechería, pero antes en Madrid había una lechería y había vacas de verdad. ¿Y cómo es posible que hubiera una lechería con vacas de verdad en Madrid, verdad? Fíjate la cantidad de cosas que se pueden contar. Bueno, he metido un par de discos, y cuando vean esto, a lo mejor tampoco saben lo que es un vinilo, y que es un vinilo y además que es un single, y por qué en casa tenemos esto, y esto cómo se escucha, ¿verdad? Tenemos este de Elsa Baeza, que es el credo de la misa campesina nicaragüense, que nos encanta, y tenemos también este de Cecilia, con la canción Un ramito de violetas. Fíjate qué portada más bonita tenía este single, ¿verdad? Y aquí pues con la foto de Cecilia.
Este single tenía por una cara un ramito de violetas y por la otra la canción de la primera comunión de Cecilia. ¡Qué gran artista! ¡Qué gran artista era Cecilia! Por supuesto, a lo mejor sacarían esto, pues esto ya es un CD que lo conocen más y este es el primer CD que publicó papá con su grupo Sentido Común, con sus amigos. Y a lo mejor pues hasta lo podemos escuchar y les cuentas la historia de por qué soy músico, cómo empecé para la música, por qué creé un grupo con unos amigos y tal. Siguiendo con cosas de papá, esto me encanta, que es una encina de plata que está puesta sobre un tronco de encina y me la regaló el Ayuntamiento de Don Benito, el Centro Municipal de Voluntariado, 3 de diciembre del año 2009, con motivo de una conferencia en torno al Día Internacional del Voluntariado en Don Benito, y me gusta mucho porque mi madre es extremeña, nos gustan mucho un poco la dehesa extremeña con los olivos, con las encinas, sobre todo con las encinas, ¿no? Y entonces me hizo mucha ilusión que me regalaran pues una encina, ¿no? Más cositas de papá, pues por ejemplo, esto del 7º Festival Coral de las Rozas de Madrid, el 5 de mayo de 2007, ¿vale? Algunas de estas fechas ya, pues alguno de los hijos a lo mejor no había ni nacido, ¿no? Bueno, ¿qué hacías tú? ¿Por qué dirigías un coro? ¿Por qué fuiste al Festival Coral de las Rozas, etcétera? Y estas cosas. También he metido esto es la vela de la primera, del bautismo de Jaime, de uno de mis hijos, y entonces decirle, bueno, pues ¿por qué? ¿Qué significado tiene pues que los padres el día del bautismo sujetásemos esta vela, encendiésemos esa llama? ¿Qué significaba esa llama? ¿Por qué nosotros somos cristianos? ¿Por qué bautizamos a los hijos? Etcétera, etcétera. Y a partir de la vela, pues renuevas un poquito con él y le explicas un poco lo que es el bautismo, la misma vela que volvió a encender el día de su comunión y todo esto, ¿no? Y luego finalmente he metido estas llavecitas, que son llaves que utilizan los niños. Bueno, pues estas llaves eran de mamá, luego las usó también Marina, luego las usó también Jaime, y ahora las usa papá para dar conferencias y explicar una metáfora con las llaves. Bueno, pues cocineros, cocineras, fijaros la cantidad de cosas que se pueden explicar a partir de una caja de la que vamos sacando objetos que, bueno, pues a lo mejor nuestros hijos han visto por casa, pero que tampoco tienen mucha idea qué eran y qué significaban, y empezamos un poco desde aquí también a socializarles en estas raíces familiares. Es muy importante trabajar, cultivar la identidad, cultivar las raíces, pero es muy importante no quedarse solamente en una identidad particularista, no quedarse solamente en una identidad cerrada en un contexto territorial y cultural determinado. Una vez que hemos fortalecido eso, es muy importante que nuestra identidad sea también cosmopolita y global. Es decir, que estemos abiertos a explorar, a conocer, a intercambiar pues, otras culturas, otras identidades, otros modos de ver la realidad. Insisto, es muy importante trabajar una identidad fuerte, vinculada a tu familia, a tu territorio, a tu espacio, pero no quedarse en esa exacerbación de los nacionalismos, de los etnocentrismos, sino que esa identidad sea abierta, se comparta, veamos qué tenemos en común con otras identidades, y en este sentido pues puede ser bonito lo que decía de compartir raíces, de unos niños, otros en el colegio, de unas familias y otras. A este respecto de lo que te decía de la identidad cosmopolita global, es un poco lo que trabajamos en este nuevo paradigma educativo social, este libro que he publicado con la Compañía de María y que, bueno, pues que los que me seguís sabéis que acabo de estar en Colombia presentándolo, en Medellín, en Bogotá, en los colegios Compañía de María, y un poco el paradigma que planteamos es este, es reconocernos en una identidad familiar, territorial, cultural, pero estar abiertos a compartir y a identificarnos desde la dignidad, desde los derechos humanos, con otras identidades y con otras culturas. Cocineros, cocineras, la caja de nuestras raíces. Qué dinámica tan potente, la cantidad de cosas que podemos hablar y la cantidad de aprendizajes que podemos suscitar a partir de aquí. Hasta la próxima.